Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de charlas y entrevistas que tenemos con colegas docentes y colegas investigadores en el área de matemáticas y matemática educativa. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Alejandro Rentería de Innovamat. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por estar con nosotros unos minutitos de tu tarde. Y para algunos profesores que ya te conocen y estudiantes que seguramente también te conocen, pero puede haber algún colega por ahí que no. Y además sí me gustaría que a lo mejor muchas de las veces que te hemos presentado hemos leído como la semblanza estructurada, pero nos gustaría mucho que por favor te Claro. presentaras con tus palabras. Muchísimas gracias por la invitación y claro, bueno, pues mi nombre completo, José Alejandro López Rentería, es más fácil ubicarme por el profesor Rentería y pues yo soy docente de matemáticas de formación desde hace poco más de 12 años, ya vengo trabajando como docente. Tuve un año interrumpido por allá, mi año sabático para poder dedicarme a otros proyectos personales. Y recién me vuelvo a incorporar al sistema educativo. Actualmente estoy dando clases nivel medio superior en el sistema de escuelas y universidades jesuitas. Estoy en la Prepa Ibero de Mérida. Y bueno, algo que a mí me gusta mucho y me ha gustado desde que soy estudiante, pues es involucrarme mucho en la parte de tecnología educativa aplicada en el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Es algo que siempre me ha apasionado. Y bueno, he buscado, desde que soy egresado, he buscado la forma yo de aprender, puesto que a mi generación no le tocó mucho todavía esta parte nutrida de la tecnología ya aplicada en el aula, pero pues he buscado la manera de aprender por mi cuenta, de seguirme formando de manera continua y dentro de varios caminos que me han llevado a seguir aprendiendo en esta labor docente que es muy hermosa, pues he llegado también a descubrir pues toda la gama de posibilidades que tiene la tecnología Casio y es una de las cosas por las cuales hoy estoy aquí con ustedes platicando un poquito. Gracias, Alejandro. Yo tengo la fortuna de conocerte hace muchos años Sí, como colega, pero también ya dentro de los proyectos de Casio, pues hemos tenido la oportunidad de que colabores en diversos, tanto como para docentes como para estudiantes. Y creo que en este ciclo de charlas tenemos una ventaja contigo, que es que has hecho una gran cantidad de proyectos también con estudiantes. Entonces, en ese sentido, iría mi primera pregunta, y es pensando un poco en todos estos cambios que hemos vivido. eh, ya sé que a lo mejor se puede ver un poco lejos, pero creo que esto ya estamos como en repensar lo que ocurrió con esto de la pandemia, que estamos en post-pandemia. Hay prácticas nuevas, hay prácticas viejas que retomamos, resignificamos algunas otras. Entonces, en claro. todo este movimiento y todos esos cambios realmente que en el sistema educativo que estamos viviendo en México, sí me gustaría que pudieras reflexionar con nosotros y contarnos un poco. ¿Qué características crees que tiene el estudiante actualmente en México? ¿Cómo podríamos caracterizar a ese joven estudiante de México hoy en día? Bueno, pues un poco de la experiencia que he tenido pues, a lo largo de estos años como docente, sí ha ido evolucionando. Es un estudiante que pues desde las primeras generaciones a las que yo tuve oportunidad de darles clases, pues es un estudiante que nace con la tecnología. Nacen con el internet, nacen con los dispositivos. Pero algo que he notado que pese a esta natividad digital que los estudiantes tienen, no necesariamente esto se ve reflejado siempre en tecnología educativa, específicamente en el área de matemáticas. Entonces, muchas veces damos por sentado que los estudiantes van a tener la misma facilidad para aprender sobre la tecnología porque son nativos digitales. Y bueno, pues el estudiante sí tiene esas habilidades para aprender rápido. Yo considero que es un estudiante que por la misma velocidad con la que se maneja ahora la información, la influencia que tiene de las redes sociales. Es un estudiante que puede aprender rápido, pero que sí necesita de que el docente le ayude a llegar a esa tecnología. Hay un término que me gusta mucho platicar con los docentes cuando he tenido la oportunidad, es sobre la alfabetización digital. Y eso implica también el uso de dispositivos, el uso de programas, el uso de calculadoras, por ejemplo. Hablando específicamente en el área de matemáticas,
¿Qué es algo que los estudiantes necesitan? Esta alfabetización, porque pues como te digo, nacen con esas habilidades, como con esa intuición, pero sí necesitan como de los conocimientos más específicos para que entonces puedan potenciar y usar esa tecnología a favor de su aprendizaje. Otra característica que yo siento de los estudiantes, y esto lo noto también en las redes sociales, es pues que ya no se quedan con las dudas de no están esperando a que el profesor sea la única fuente de conocimiento. O sea, el estudiante hoy en día es muy consciente de que el conocimiento está en Internet. Incluso sienten muchas veces que el ir a clases es algo también más social, como para ver a sus amigos, sí, para cumplir con las tareas, exámenes y actividades que por ahí se puedan trabajar. Pero saben los estudiantes que aún no yendo a la escuela como tal o aún faltando tal vez a una clase, pueden tener ellos el conocimiento en Internet. Y te das cuenta cuando compartes algún conocimiento en redes sociales y ves cuántas personas te comentan en agradecimiento o te preguntan sobre más dudas que se les generan. Y te das cuenta entonces que el conocimiento o el aprendizaje está descentralizado hoy en día del aula, que no necesariamente se tiene que ver en el aula. Yo estas serían las características que diría del estudiante de hoy en día en este contexto. Ok, muchísimas gracias. Y es que justamente tu experiencia creo que nos ayuda a ver esa parte del estudiante, sobre todo porque tus proyectos van en términos de plataformas y recursos educativos digitales, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, dada tu cercanía con estas perspectivas tecnológicas, los proyectos diversos que desarrollas sobre tecnología educativa, que sí también me gustaría hacer como este llamado, ¿no? De atención hacia los que nos están viendo. Estamos hablando de las tecnologías hacia la parte de la educación. No es como Claro, cualquier dispositivo, cualquier app, ¿no? Sino es, pensemos en las tecnologías en este escenario. Nos gustaría que, por favor, con toda tu experiencia y lo que has trabajado, nos pudieras dar como estos tips o poder ayudarnos a visualizar para qué y cómo deberíamos prepararnos, o sea, cómo debería prepararse el actual docente para estar a la vanguardia de la tecnología, pero en términos de la educación. ok. Bueno, empezando con el para qué. O sea, va un poquito relacionado con lo que decía anteriormente. El estudiante ya no espera a si el docente está preparado o no. Y parte de nuestra labor como docentes justamente es la formación continua. Decía una frase que que el que esté dispuesto a enseñar, que nunca deje de aprender. Y nosotros como docentes realmente tenemos esa tarea de estarnos actualizando constantemente en la formación, en el uso de las tecnologías, como decías tú, tecnología educativa. También nosotros pasar por ese proceso de alfabetización digital para poder ayudar a nuestros estudiantes. Algo que me pasa muy seguido en los talleres y cursos que he tenido la oportunidad de dar con ustedes, justamente me gusta empezar como preguntando, oigan, ¿cuántos de aquí saben cómo funciona tal vez al 100% una calculadora o un programa, ¿no? Y la sorpresa es que muchas veces el docente es el primero que no conoce esas herramientas. Entonces, si no conoce esas herramientas, pues no va a llegar al nivel del estudiante. Es decir, el estudiante puede tener un contacto, pero si no tiene esa guía o esa luz del profesor que le puede ayudar a cómo incorporarla, pues ahí vamos a ir teniendo un poquito de dificultades. Entonces, ¿el para qué es eso? Para poder responder a lo que el estudiante ya está exigiendo. O sea, el estudiante ya, o sea, se cuestiona. Yo veía, por ejemplo, grupos de estudiantes con los que con los que he trabajado que dicen, bueno, es que mi profesor no nos deja usar la calculadora o no nos deja usar ciertos programas para las clases de matemáticas. Todo nos lo pide a mano. Y yo digo, bueno, entendemos esa parte, ¿no? De los razonamientos o los procedimientos que se tienen que hacer, pues a lápiz y papel, pero el complemento que te da la tecnología por procesos de visualización, por procesos de poder acelerar tal vez los cálculos y poder centrarte más en los significados, etcétera. Entonces es importante, o sea, no dejar de lado el complemento de la tecnología. Tal vez no hacerlo todo con tecnología, pero sí que se vayan complementando. Entonces el estudiante dice, oye, pues yo a mi alrededor, pues ya tengo pues dispositivos que me hacen todo, ¿no? Relojes inteligentes, teléfonos inteligentes. Y cómo la clase no es inteligente, o sea, la clase no incorpora los recursos de tecnología.
Entonces, si es el estudiante quien ya está inmerso en este mundo, el profesor debe estar preparado para saber cuáles son esas tecnologías que bien utilizadas, bien planeadas, bien estructuradas en el aula a través de actividades, pueden generar el conocimiento con los estudiantes. Ahora, el cómo, pues yo siento que hoy en día tenemos como docentes muchas posibilidades. Platicábamos y hemos tenido la oportunidad de platicar en otros momentos sobre la pandemia, ¿no? La pandemia nos dio este abanico de decir, bueno, ve cuántas opciones tienes de formación, cuántas personas hay interesadas en los temas que te pueden servir para el aula, que están brindando talleres gratuitos, que están brindando cursos, diplomados, o sea, hay muchas posibilidades. Entonces, es cuestión de que uno como docente, pues, si haga un espacio, tal vez en su agenda apretada, porque donde hay en donde hayan estas temáticas que nos permitan fortalecer y nutrir esta parte de nosotros, ¿no? Como les decía, esta alfabetización digital. Eh, Casio particularmente maneja pues estos talleres, tiene una plataforma, la plataforma Casio Teacher Members, que es un espacio para quienes desean incorporar este tipo de tecnología en el aula, como las calculadoras científicas, graficadoras o software, que puede permitir justamente no solo el uso de la tecnología, sino el cómo usar la tecnología. He tenido la oportunidad de dar algunos talleres y sé de otros colegas expertos que también trabajan de la mano con ustedes. Entonces, creo que es una labor muy importante que se está haciendo hoy en día. Es un espacio abierto, libre para que todos aprendamos, nos retroalimentemos. Y qué mejor que seguirlos aprovechando en beneficio también del último que es el estudiante. Claro, y sí, bueno, realmente muchas gracias por decir justamente esto último de cuáles serían esos espacios donde podemos estar trabajando de manera colectiva. Y sí me parece como esta parte de sentirnos en conjunto, como grupo y abiertamente tener las dudas y decir que sí, que no está funcionando, ¿no? Y cómo no me está funcionando a mí, entonces sentirme acompañado, acompañada de mis colegas que me puedan dar ejemplos reales de aula. En este sentido, es que a mí me gustaría mucho que nos contaras cuáles son los proyectos que estás desarrollando porque creo que has tenido una vasta experiencia en recursos digitales, tanto en las plataformas como en el canal que estás desarrollando. Bueno, que ya tienes varios años con él. Entonces, me gustaría mucho que pudieras contarnos y creo que aquí aprovecharía también un poco porque creería que este video, además de los profesores, también lo podrían ver jóvenes estudiantes. Entonces, que nos Claro, contaras qué proyecto estás desarrollando y cómo podríamos participar en ellos. muchas gracias. Bueno, pues en 2019 inicio con el proyecto que se llama Innovamat, un proyecto alternativo que nace de estas ganas de querer compartir con estudiantes y profesores. La realidad es que cuando yo inicio con el proyecto Innovamat, lo inicio más pensando en docentes. Yo pensaba como en, oye, ¿cómo puedo ayudar a otros profesores a que incorporen la tecnología en el aula? Pero llegan, como fue muy pegado con la pandemia, o sea, en 2019 inicio, en 2020 entra la pandemia, pues también empecé a generar recursos para estudiantes. Pues ahí me doy cuenta que puedo, como, pues gracias a las habilidades que tengo también y pues los conocimientos que he tenido, poder impactar en ambas poblaciones, ¿no? Y pues voy llevando de la mano esto, cursos, tutoriales, videoclases, y ya con la nueva plataforma TikTok, por ejemplo, pude tener un poquito más de cercanía con estas necesidades de los estudiantes que te mandan sus dudas a través de ese medio y que te retan a hacer cosas como interesantes, no simplemente quedarte en la típica explicación, sino también darles un poquito más de ti, ¿no? A través de este contenido. Entonces, pues es un proyecto al que pues yo invito a profesores que se sumen. Ahí está la página también, innovamad.net, en donde pueden encontrar ya seccionados los recursos para estudiantes, para profesores, cosas que he desarrollado con ustedes, cosas que he desarrollado en otras plataformas. Entonces, lo importante aquí es que pues se acerquen, o sea, la participación, los espacios están, como decía en la pregunta anterior,
el hacer comunidad. Creo que muchos colegas también que se dedican a esto, a crear contenido educativo en el área de matemáticas, lo hacen con ese fin, más que el tener seguidores, lo hacen con el fin de poder llegar a esos estudiantes que necesitan ese recurso, esa ayuda, que como te decía, están sedientos de aprender, ya saben que no necesariamente el conocimiento está en el aula, y bueno, voltean a ver hacia las plataformas digitales que, aunque no nacen con el fin educativo, pues los docentes y los creadores nos hemos apoderado de una parte de el ámbito educativo es algo fuerte en todas las plataformas de redes sociales, en todos los sentidos, ¿no? No solo en el área de matemáticas. O sea, si uno entra a TikTok, hay mucha gente enseñando de todo. Entra a YouTube, hay mucha gente enseñando. Entra a Facebook, entonces hay mucha población de personas docentes, profesionistas enseñando algo. Entonces, esa labor, pues a la que me he sumado también de compartir el conocimiento, espero que en algún momento puedan ahí estudiantes y profesores aprovecharla, visitar el canal y mandarnos ahí sus dudas por si hay algo en lo que podamos apoyarles. Sí, y la verdad yo creo que esta parte de las colaboraciones que se hacen en ciertas plataformas, perdón, a mí me parece muy interesante porque eh, realmente este término, por ejemplo, de youtubers, ¿no? No es pues el show, ¿no? No es solamente lo llamativo, porque digamos, ya viendo la ciencia, la matemática, la física, la química, Claro, fuera de un escenario escolar donde a veces todo se ve en el papel o en la pregunta claro. estructuradito, todos sentados, no se muevan, no agarren. Obviamente, cuando llegas a una plataforma donde la persona que te está transmitiendo tiene esta libertad de hasta editar su video, de hacerlo todo en segundos, te hace un video mucho más atractivo. Pero me parece bien interesante que creo que nosotros tenemos también la fortuna de colaborar muy de cerca con edutubers que tienen este carácter educativo sin sacrificar, ¿no? Nada de la ciencia por llamar la atención. O sea, justamente lo que Claro, dices, no les llama la atención hacer viral un video, tener seguidores, digamos, como publicidad o ser muy visto, sino que claro. tienen un carácter realmente educativo. Y creo que eso lo hemos visto en todos tus recursos y el cuidado que se da cuando desarrollas un video, desarrollas una charla. Las charlas con los estudiantes a mí en general me gustan mucho porque tenemos una necesidad explícita por la que los jóvenes nos piden cierto tipo de actividades y hemos tenido la oportunidad de que tú colabores en esa parte y que además los chavos también ahora se meten al Zoom de verdad y están una hora, 2 horas en el curso con nosotros, se conectan, no hay calificaciones de por medio, Así es. o sea, y aún así llegan, ¿no? Y llegan arriba de 100, 200 estudiantes y se conectan. Me parece que es como bien interesante no tener como un celo, ¿no? No es, digamos, es una parte muy bonita, como dices, no vive el conocimiento solamente en el aula, sino que justamente hacerlo se expande, digamos, a otros escenarios y a otros escenarios que le son a veces al chico muy de la mano. Como Sí. es todo el día puedo estar haciendo mi agenda en mi celular, las actividades que voy a desarrollar y ahora también puedo estudiar y saber que tengo escenarios también cuidados, responsables y que no sacrifican justamente la ciencia, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo quería agradecerte por lo que mencionaste de las plataformas, porque también hemos visto los desarrollos que se hacen ahí y, y que bueno, vamos a ver a innovamat.net, la plataforma del maestro Alejandro Rentería, con toda esa estructura que ya tiene de los recursos y que podamos verlos. Así que más bien te agradezco mucho y que también te vamos a ver muy pronto en Mérida, Yucatán, por Eso. la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, que se ve cada año, cada invierno. Y esta vez va a ser presencial, completamente presencial en Mérida, Yucatán, y ahí va a estar el maestro Alejandro. Y bueno, Así. entre eso, ¿alguna cosa más que quisieras decir como un mensaje de cierre? No, pues agradecer nuevamente la invitación de este espacio, de esta charla, de esta reflexión, que siempre es interesante, ¿no? Compartir esas experiencias, tanto con profesores, con estudiantes, que nos ayudan también a ver un poquito esta parte más humana, esta parte, como decimos, fuera del contexto escolar, algo más que se hace por el fin de compartir algo. Entonces yo agradecido como siempre de estar aquí colaborando con ustedes
Y bueno, pues aquí los esperamos por Mérida para la escuela de invierno. Genial, ahí te vamos a estar viendo y jóvenes estudiantes o profesores que nos vieron en este video, les gustaría mucho que pudieran dejar ahí un comentario, no sé, a lo mejor temáticas que les guste, Claro. el formato que más les guste y saben que estamos tratando de desarrollar los recursos para ustedes. Así que ahí nos déjenos pistas de qué es lo que les gustaría ver. Maestro Alejandro, muchísimas gracias. Y así Aquí, cerramos entonces esta otra entrevista en esta tardecita. Muchas gracias. hasta luego, un saludo a todos.